La Constitución debe tener un contenido inalterable, que prevalezca por sobre todo el ordenamiento jurídico. Para entender esto, vamos a recurrir a una importante sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. La sentencia Marbury versus Madison. Nuestra historia comienza el año 1801, que marca el fin de la presidencia de John Adams y el inicio del mandato de Thomas Jefferson. Al final de su mandato, Adams comenzó a emitir un montón de nombramientos de diferentes servidores públicos. Esto con el fin de contrarrestar, o mejor dicho, arruinar un poco la presidencia de Jefferson, que era su contrincante político. Incluso propuso y logró que su secretario de Estado, John Marshall, sea el juez ponente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, dato muy importante para nuestra historia. Entre los nombramientos que emitió Adams, habían muchos para otorgar el título de juez de paz, los cuales eran plenamente válidos. Sin embargo, en esa transición del gobierno de Adams a Jefferson, 4 nombramientos se perdieron por completo, otorgados a favor de Marbury, Ramsey, Harper y Howe, siendo el primero de estos el más insistente en que le den su nombramiento. Para tal efecto decidieron acudir al nuevo secretario de Estado, James Madison, alegando que tienen el derecho a los nombramientos porque estos tenían la firma y el sello presidencial, y además habían sido confirmados por el Senado. Ante la negativa de Madison, ellos decidieron acudir ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de forma directa. Esto con base a la sección 13 del Judicial Act de 1789, el cual, para efectos del caso, establecía lo siguiente. Una competencia original y sin necesidad de apelar para la Corte Suprema de Justicia con el fin de que pueda emitir órdenes o mandamus en todos los casos garantizados por los principios y usos de las leyes, a todo tribunal designado o persona en funciones bajo la autoridad de los Estados Unidos de América, lo cual incluía al secretario de Estado, James Madison. Y así se zanja el conflicto, con base al supuesto derecho de Marbury y compañía a sus nombramientos. Ahora, antes de seguir con el caso, es importante saber cómo se redacta normalmente una sentencia. Una sentencia tiene muchos elementos que le componen, pero para seguir la lógica del caso Marbury versus Madison, vamos a centrarnos en 3 puntos muy importantes. En primer lugar, la competencia, es decir, la capacidad del juzgador de tomar una decisión con respecto al caso, incluso decir que lo que le han presentado no sirve. Esta competencia está determinada por la Constitución y por la ley. En segundo lugar, el marco legal, es decir, las normas sobre las cuales el juzgador tomará una decisión. Y por último, el fondo o conflicto, la razón que justificó en primer momento la presentación de una demanda. Siempre se sigue esta dinámica por una simple razón. Sin competencia, el juzgador no puede determinar cuál es el marco legal aplicable, ni mucho menos llegar a tomar una decisión y darle la razón a una u otra parte del conflicto. En el caso Marbury versus Madison, el juez Marshall propuso 3 preguntas que debían ser evacuadas para llegar a una decisión, las cuales fueron contestadas en el orden planteado. En primer lugar, ¿el señor Marbury y compañía tienen o no el derecho? En segundo lugar, si tienen el derecho, ¿existe alguna protección para ello? Y en tercer lugar, ¿es la Corte Suprema de los Estados Unidos competente para conocer esta causa? Si comparamos la dinámica de una sentencia normal con las preguntas propuestas por el juez Marshall, notaremos que Marbury versus Madison está al revés, porque las preguntas comienzan con el fondo del asunto y terminan con la competencia del tribunal. Y aunque no lo crean, esto es una genialidad y ya van a ver por qué. Vamos con las preguntas. ¿Tenía o no el señor Marbury y compañía el derecho? La respuesta es un claro sí, porque el nombramiento era perfectamente válido y solo faltaba la entrega. En segundo lugar, ¿este derecho tiene alguna protección? La respuesta es sí. Las normas de los Estados Unidos protegen los derechos, sin los cuales, pues no tendrían ninguna utilidad. En tercer lugar, y muy importante, ¿es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América competente para conocer esa causa? Y la respuesta es un claro no. El Judicial Act de 1789 permitía que de forma original y sin apelación la Corte Suprema conociera este tipo de casos. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos solo permite que la Corte Suprema conozca casos vía apelación y no de forma original. Y como tengo 2 respuestas a una misma pregunta simultáneamente incompatibles, tengo que escoger una u otra hipótesis, y siendo la Constitución la norma jerárquicamente superior,
tengo que escoger la hipótesis establecida en la Constitución, es decir, que la Corte Suprema solo puede conocer este tipo de casos por apelación y no de forma original. Con estas 3 preguntas, logran decir que el señor Marbury y compañía sí tenían el derecho, pero por otra parte, no obligan al señor Madison a entregar los nombramientos porque la Corte no es competente para la causa. Y de esa forma, logran contentar a todos y a nadie a la vez. Tienes que admitir que eso es una genialidad. No solo eso, sino que llegan a hacer algo mucho más sorprendente. No solo que no se declaran competentes para la causa, sino que declaran a la sección 13 del Judicial Act inconstitucional. Y esto no solo que resuelve el conflicto entre Marbury y Madison, sino que también resuelve una pregunta que en ese entonces aún estaba en disputa. ¿Quién determina el contenido de la Constitución? Por un lado estaba la postura de Jefferson, que establecía que era el pueblo por medio de sus representantes quienes debían determinar el contenido de la Constitución. Por otra parte estaba la postura de Marshall, que establecía que los jueces eran los encargados de determinar el contenido de la Constitución para que éste no esté sujeto a trifulcas políticas. Así se contesta a esta pregunta. Son los jueces los encargados de la interpretación y cumplimiento de la Constitución. De esa manera, se evita que la Constitución esté a la merced de cualquier otra ley o alguna disputa política, manteniendo su contenido conforme pasa el tiempo. También contestamos la pregunta del video anterior. ¿Quién determina si existe o no una antinomia? Son los jueces, ya que ellos están encargados de determinar el contenido de la Constitución y también de las leyes. El caso Marbury vs. Madison no fue la primera vez que se ejerció esta facultad. Ya jueces habían declarado inconstitucional leyes estatales, pero fue la primera vez que una decisión así se toma frente a todo un país. Ahora, ¿a quién le darías este poder? Capaz de tumbar cualquier norma creada por el poder legislativo y representativo del pueblo con una simple decisión. Acompáñanos en el siguiente video, en el cual veremos la mayor división cultural que existe en el derecho, y cómo 2 modelos le han otorgado de formas distintas este poder a los jueces, el Common Law y el Civil Law. Nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias por vernos el día de hoy.